Bueno, y esto va a ser otro día más en el que vamos a dar otra pequeña información. Y vamos, porque esto de verdad que da para muchísimo, pero para muchísimo tiempo de estar hablando sobre lo que es el trastorno de ansiedad. Porque definitivamente muchas personas lo estamos viviendo todos los días, y esto es desde que despertamos hasta que nos dormimos, ¿no? Ahora sí, son las explicaciones un poquito más extensas y lo vamos a dar con una pequeña solución para que tú puedas empezar a cambiar la mentalidad desde tus propias acciones, ¿no? Desde la manera en la que nosotros vamos a empezar a sentir y a cambiar nuestra mentalidad en base a eso. Ahora, vamos a volver a lo mismo, ¿no? Porque en realidad este tema de la irrealidad es demasiado intenso y también es demasiado recurrente en las personas cuando iniciamos en este trastorno de ansiedad y no encontramos el camino por donde nosotros ir, y entonces así cambiar nuestra mentalidad. Hay algo que está comprobado, ¿eh? Yo veía en las redes sociales donde decían, no, hombre, tú puedes decir cosas, tú puedes hablar sobre lo que viviste, y yo checando en las redes sociales yo veía, no, pues es que tú debes de saber sobre el tema que estás hablando, porque así ya puedes hacer un cuadernito, en un cuadernito escribir todo lo que vas a decir en el video. En realidad yo no estoy escribiendo nada. ¿Por qué? Porque fue tanto mi miedo, que todo se quedó grabado aquí. ¿A qué me voy con esto? Fíjense que cómo es interesante esto, porque para mí ahora la bendita ansiedad fue la que cambió mi vida, ¿sí? Y no es que yo tenga las riquezas, porque en realidad no, pero lo que sí tengo es mi salud mental, mi salud emocional, mi salud física. Y estoy en esa recuperación, porque déjame decirte, ansioso, si tú empiezas a cambiar tu mentalidad, vas a empezar a tener muchísimos beneficios. Pero para esto tenemos que pasar por ese pequeño lapso en el que todos lo llaman el infierno, lo más terrorífico que he vivido. No se lo deseo a mis peores enemigos. Y esta parte es la interesante, ¿no? Porque entre más nosotros rechacemos el síntoma, menos queremos ser la persona en este momento que está pasando por esta situación. Ahí está el origen de tu irrealidad, de tu despersonalización o de tu disociación. Toda esta parte, todo lo que ahorita te estoy diciendo es lo que un ansioso está pensando. ¿Y yo por qué estoy sintiendo esto? Y Dios, ¿por qué a mí me está pasando esto? Dios, ¿qué fue lo que yo hice para vivir esto? Todas estas expresiones son parte de esa irrealidad en la que nosotros queremos estar sumergidos simplemente por el hecho de no querer sentir. Y esta es la parte súper interesante de entender, ¿no? Desde qué punto y con tanta fuerza, metiéndole pensamientos, emociones y movimientos físicos a esa parte de irrealidad que nosotros estamos creando, basándonos en todo lo que estamos viviendo en este momento, no aceptar la realidad que estamos viviendo. Por si muchos ansiosos no se habían dado cuenta, nosotros hemos vivido en una mentira. En esa mentira en la que nosotros estamos creando pensamientos, hacemos un movimiento físico y le metemos emociones a eso que nosotros quisiéramos vivir. Y esta es la parte interesante también, porque todo esto es interesante, ¿eh? O sea, ya cuando tú te das cuenta contra quién estás peleando, porque mientras tú no te des cuenta es como si estuvieras dando golpes al aire. Ahora no, ahora estamos dándole golpes a todas esas cosas que nos estresan. Y ya ahora en este momento tú, en esa mentira que estás viviendo, tratas de hacer que tu cuerpo se sienta bien, que tu ser se sienta bien con esa irrealidad o con esa realidad, vamos a ponerlo de esta manera, en la que muchos ansiosos están viviendo en este momento, tratando de revertir todo lo estresante que ha sido nuestra vida por nuestras decisiones o por las decisiones del entorno en el que vivimos. Y entonces, si tú empiezas a entender esto, si tú empiezas a identificar qué es lo que te ha llevado a este punto, ¿sí? Es lo que entonces vas a poder cambiar para poderte sentir bien y empezar a reconectar todo tu ser, porque está como totalmente alejado, estamos alejados, nuestro ser, que es la parte de nuestras emociones, nuestra mente y nuestro cuerpo físico están a kilómetros, ¿sí?, de distancia uno del otro. Esto es lo que hace que nosotros estemos viviendo en esa irrealidad. Te lo puedo explicar de 1001 maneras, porque a final de cuentas llevamos ya casi 6 años tratando de apoyar a todas las personas que, pues, con una palabra que nosotros podamos ofrecerles, pues, les cambiemos la mentalidad en base a lo que tú empieces a hacer o dejar de hacer en tu vida. Este no es un trabajo fácil, sí te lo digo, no te puedo mentir, porque la verdad nosotros estamos aquí para decir la verdad, no para estar mintiéndole a nadie. Si la verdad es así de cruda para ti, que tratas de encontrar esa palabra de alivio, esa comprensión que necesitas para poder sentirte bien, pues esta es mi parte de empatía real que yo te estoy ofreciendo para que tú puedas empezar a cambiar tu mentalidad en base a ese sufrimiento del cual tú no has querido aceptar o enfrentar en tu vida. Y no estoy hablando de síntomas, porque esa es la última pared que nosotros creamos para poder
estar como estamos. Entonces, ¿cómo es el proceso en el que una persona con esa irrealidad que está viviendo en este momento puede empezar a cambiarla? Aceptando. Empieza a aceptar tu vida tal y como está. Exactamente así como está en este momento. Con síntomas, con esa falta de comprensión de las personas que te rodean. Porque si tú en este momento no lo entiendes, pues las personas que viven a tu alrededor menos. Porque ellos, a final de cuentas, aunque yo sí sé que muchos están viviendo esta parte a lo mejor en una menor intensidad por el estrés que tengan acumulado, entonces pues van a empezar a darse cuenta, ¿no? Si empiezan a enfocarse en esto. Esta plática no nada más es para las personas que estén pasando por este trastorno de ansiedad, sino también para las personas que son rodeadas por las personas que lo están pasando. Y esto es lo que hace que nosotros empezamos a comprender a todas esas personas que están viviendo esta situación, que es el infierno que nosotros mismos creamos, ¿sí? En base a todo lo que dejamos de hacer, a todo lo que no aceptamos en nuestra vida, y esto es lo más impresionante que una persona puede vivir, la transformación de su ser, el empezar a vivir plenamente en este mundo que para muchos es demasiado complicado y para otros es hermoso. Todo tiene sus matices, pero si tú empiezas a entender esta parte de la irrealidad en la que tú mismo estás metido por no querer sentir en este momento esos síntomas como esa tensión muscular, esos dolores de cabeza, ese cansancio crónico, todas esas cosas, ese mal funcionamiento en tu organismo, todo puede ser revertido si empiezas a cambiar tu mentalidad. ¿Y cómo se hace eso? Aceptando. Acepta todo lo que en este momento estás viviendo. Respiraciones profundas. Y exactamente esto, hazlo constantemente. Puedes encontrar en las redes sociales distintas respiraciones, pero para mí, de verdad que son las menos, podría decirlo, complicadas y que te traen un bienestar total a tu sistema nervioso, son las respiraciones profundas, relajadas, haciendo un conteo de 5 y exhalando en 5. 5 inhalando y exhalando 5. Esto te va a traer muchísimos beneficios, pero obvio, al principio, al empezar a relajar tu sistema nervioso es lo que va a empezar a hacer que tú aceptes. Cuando tú estás relajado, aceptas todo y ves las soluciones de todos los problemas. Esa es la parte interesante, eso es lo más importante que debes de aprender, que cuando empiezas a relajarte, es lo que va a hacer que tú empiezas a comprender más la situación. ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Ya que estamos aquí, las personas que han ido con un psicólogo intenta cambiarte la mentalidad en base a información, pero si no lo logra, te manda con el psiquiatra. ¿Qué es lo que hace el psiquiatra? Te empieza a dar también una terapia, pero al ver también tu nivel de estrés, ¿sí? O tu nivel de ansiedad, porque vamos a esto, el estrés es lo que provoca tu nivel de ansiedad. Cuando ve que tu nivel de ansiedad es muy intenso, ¿qué es lo que hace? Trata de adormecer tu sistema nervioso con una pastilla. Ojo lo que voy a decir. No quiere decir que sea malo. Lo que es malo es que te den una pastilla, pero que no te den una buena información para que tú empieces a cambiar la mentalidad. Y ojo también con lo que te voy a decir, que si te encuentras con un buen psiquiatra y te da una buena terapia, pero te está dando una pastilla y tú lo estás dejando de hacer, entonces es tu responsabilidad por simplemente no hacerle caso a tu psiquiatra en todo lo que te está diciendo que hagas y tú no haces. Esta es la parte interesante. Yo, como no tomé medicamento, pues yo te puedo decir, si tú no das las cosas que están ahí en tu vida, que no es lo que yo te estoy diciendo que hagas, sino que es lo que se te presenta en tu vida, que tienes que hacer, que tienes que enfrentar, que no tienes que rechazar, que tienes que aceptar. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a comprender el por qué estamos como estamos. Y así es como nosotros empezamos a quitar esa irrealidad y vivimos nuestra verdadera realidad, lo que nosotros en este momento estamos generando, pero lo podemos cambiar desde el momento en el que aceptas, desde el momento en el que enfrentas, desde el momento en el que ves todas las opciones que necesitas hacer para poderlo lograr. Y esto, para mí, es súper importante. Esto se logra, esto se sana, de esto se puede salir, pero todo va a depender de nosotros, de nosotros. Nosotros somos los que tenemos el cambio. Desde el momento en el que tú empiezas a enfrentar, desde el momento en el que se te viene un pensamiento y te dice... Un ejemplo, este es un ejemplo bien hermoso. Un ejemplo, te va a dar un infarto porque tienes una tensión muscular en tu pecho. Te va a dar un infarto y tu mente te dice infarto, infarto, infarto. Y no deja de decírtelo, infarto. Con cada tensión muscular que tú generas en tu pecho, infarto, infarto. En ese momento te voy a dar el consejo del día. Párate y aquí mismo en tu eje empieza a marchar. Y empieza a correr. ¡Fum, fum, 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 fum! Demuéstrate a ti mismo que esa mentira que te está diciendo tu mente... ¿sí? Es simplemente algo para que tú no generes el movimiento que necesitas para lograr salir de esto. Es lo que tú mismo estás generando.